Bien, buenos días a todos, chicos y chicas. Antes de empezar, ¿alguna pregunta? Bien, entonces no se olviden que en esta semana tienen su examen final. Ya en esta materia de bioquímica solamente son 6 cuestionarios. ¿Ya? Así que ya se lanzó el último, presentaron la mayoría, faltan unos cuantitos, no sé. A ver. Era hasta el viernes, ¿no? Bien. Entonces el día jueves sería el examen final de la materia, ¿ya? Y luego empezamos la siguiente materia. Ya, la siguiente materia sería bioseguridad, que estaríamos empezando al día siguiente, el día 11, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta sobre lo que han estado viendo estos días? Bueno, entonces, algunas cositas que han estado teniendo conflictos que me han estado preguntando al privado, ¿ya? O han estado escribiendo en el Classroom, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿cuál de los ácidos grasos es más saludable en estado crudo? Eso lo vimos en lípidos y serían los ácidos grasos del tipo cis, ¿ya? Los ácidos grasos entonces de tipo cis, que son insaturados, tipo cis, serían los más saludables en estado crudo, ¿ya? Es una pregunta que hicieron en el Classroom. Otra pregunta, ¿qué es la bueno, es el caquexia, no caquexia, ¿no? Caquexia. Ya, la caquexia es un estado de flacura extrema. La caquexia es un estado en el cual el paciente tiene una intensa pérdida de nutrientes, ya, o si ustedes quieren, una intensa desnutrición, donde ya agotó todas sus reservas energéticas que puede usar para mantenerse vivo y para poder sobrevivir, el cuerpo está echándole mano a moléculas que no debería usar como fuente de energía y que van a debilitar al cuerpo al punto de causarle un daño irreversible. ¿Ya? Entonces, cuando les hablé un poco de energía, cuando hablamos de glucosa y todo lo demás, les había dicho que el paciente primero va a usar como fuente de energía la glucosa disponible en sangre, que esa dura muy poco. Entonces luego el hígado empieza a botar glucosa a partir de las moléculas de glucógeno que almacenó, porque almacena glucógeno, si se acuerdan, ¿ya? Y va a mantenernos eso entre 24 y 48 horas, dependiendo de cómo esté nuestra reserva, con niveles de glucosa estables sin comer, ¿no? Una vez se acaba el glucógeno en el hígado, le empieza a echar mano a las grasas del cuerpo. Entonces va a empezar a procesar las grasas y este proceso lo hará de dos formas. Uno,
una forma directa, ya que las células pueden usar a los lípidos, a los ácidos grasos, como fuente de energía, y así que directamente consumirán las grasas. Y la otra forma es que parte de las grasas de nuestro cuerpo van a ser transportadas al hígado y el hígado las transformará en glucosa. De tal manera que el hígado empieza a botar glucosa que fabricó a partir de esos ácidos grasos, ¿ya? Y eso nos mantendrá estable por varios días sin comer. Eso dependerá de nuestra reserva grasa que tengamos en el cuerpo, ¿ya? En otras palabras, cuanto más gorditos seamos, más tiempo vamos a vivir, ¿ya? Bien, una persona entonces con la grasa de su cuerpo, ya, siempre y cuando haya agua, obviamente, porque sin agua morimos rápidamente, ya, puede sobrevivir por muchos días. Como un estándar, podemos decir, puede sobrevivir de 20 a 30 días, alrededor de 25 generalmente, pero con su grasa. A eso hay que sumarle lo que le dio el glucógeno y la glucosa, ¿ya? Y cuando se acabe ya esta grasa del cuerpo, ¿ya? Cuando se la acabe del cuerpo, la grasa, perdón, va a empezar a echar mano a las proteínas. Y este es el punto que están preguntando, que se llama caquexia. ¿Ya? La caquexia, entonces, cuando se acabó la grasa y el cuerpo está en una flacura extrema, obviamente, y el cuerpo va a empezar a tomar mano de las proteínas. ¿Ya? Esa persona, entonces, va a empezar a perder proteína. ¿Y dónde es donde tenemos gran proteína? Gran cantidad de proteína va a poder sobrevivir los músculos. Entonces empieza a destruir las fibras musculares ya para poder obtener proteína que de aminoácidos, y esos aminoácidos pueden usarse como fuente de energía. Y entonces sobreviviremos con la energía que nos van a dar esos aminoácidos. ¿Ya? El problema de esto es que como estamos usando proteínas necesarias, vamos a empezar a tener muchos problemas en el cuerpo. Primero, los músculos obviamente se van a empezar a debilitar. No se olviden que el corazón también es músculo. Entonces el corazón también va a empezar a debilitarse. No vamos a poder producir algunas proteínas, como lo que es la albúmina, que cuando expliqué albúmina, ¿se acuerdan? Necesario para retener el agua en la sangre. Entonces le va a empezar a salir el agua y eso hace que sus piernas se hinchen, su barriga se llene de agua, le va a traer problemas para respirar, ¿no? Bien, va a empezar a alterar la función cerebral, etc. Y eso seguirá haciendo que el paciente de a poco se vaya debilitando hasta que termine falleciendo porque el corazón ya no puede funcionar, ¿no? Bien, es lo que es el estado de caquexia. ¿Ya? Entonces no se olviden, es un estado de nutrición severa, de flacura extrema, en el cual hemos perdido todas las grasas y estamos echándole mano a las proteínas. A veces cuando llegamos a este punto de la caquexia, a pesar de que el paciente se recupere, pongámosle a tiempo se lo pilló, se le empezó a dar de alimentar, empezó a alimentarse, va a recuperar de repente hasta su gordito, entonces su grasita, pero el daño que ha ocurrido a nivel muscular, cardíaco, incluso cerebral, puede que sea irreversible. ¿Ya? Y ese es el problema de la caquexia. Bien, eso responde entonces las dos preguntas que hay en el Classroom. No sé si tienen alguna otra pregunta sobre esto. Bien. Bueno, entonces vamos a repasar un poquitito lo que es la parte de la conexión metabólica, justamente lo que estamos hablando ahorita, de todas las moléculas. Para eso usé algo que se llama mapa metabólico. Ese mapa metabólico es un mapa elaborado por mi persona, así que no lo van a encontrar en otro lado. ¿Ya? Trata de mostrar cómo se conecta
todas las vías metabólicas para entender por qué a veces, si nosotros no consumimos glucosa, podemos usar grasas o proteínas. O si consumen cualquiera de estos, también esto puede generar algunas cosas como el aumento de peso. Entonces, el mapa metabólico menciono todas las vías metabólicas, solamente que no están los nombres de las vías, pero están ahí, ¿ya? Entonces, las vías metabólicas, la glucosa, por ejemplo, se les menciona aquí donde dice todas las células, ¿ya? Y en estas vías metabólicas mencionamos primero a la glucólisis. Esta parte de acá es la glucólisis, que es el momento donde la glucosa se puede romper dándome piruvato o lactato. ¿Ya? Esta sería la glucólisis. ¿Ya? Entonces aquí, como ven, la glucosa se combina con oxígeno, me da piruvato. Y si no se combina con oxígeno, me va a dar lactato. Ambas moléculas son parecidas y ambas son resultado de romper la glucosa en dos partes. En esta reacción química se libera energía en ambas. La diferencia es que la vía del piruvato puede seguir dando energía, como pueden ver. En cambio, el lactato ahí se acaba. Ya no puede seguir procesándose más y necesita, por lo tanto, ser llevado al hígado para su proceso. Ahora, ese piruvato, cuando se combina con el oxígeno, me da acetato de nuevo, ¿no? Entonces, esta es la otra vía metabólica. Esta es la descarboxilación oxidativa del piruvato. Ya donde el piruvato al combinarse con oxígeno me va a dar acetato. Luego viene lo que es el ciclo de Krebs, que sería cuando este acetato ingresa al ciclo y me da agua y dióxido de carbono, además de energía. ¿Ya? Bien, esas son las principales vías metabólicas de la glucosa. La otra vía metabólica que tiene que ver con el glucógeno, la ven acá, ¿no? Lo que es la glucogenogénesis, ¿no? Acá donde la glucosa me da glucógeno. Y también está aquí la glucogenólisis, donde el glucógeno a la inversa me da glucosa. Bueno, y luego está la vía de la gluconeogénesis, que sería esta de acá, donde, como pueden ver, todas las moléculas ya. Bien, se fue el audio un ratito. Bien, entonces, como pueden ver, que todas las moléculas que están aquí se pueden transformar en glucosa. Es la gluconeogénesis. Bien, ahora la conexión metabólica de las tres vías, lo que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, está en el acetato. Esta es la conexión metabólica entre los tres, como pueden ver. Las tres vías metabólicas pueden darme acetato. Y de ahí es lo que les decía que podemos usar como energía cada molécula, ¿no? Las proteínas, por ejemplo, los aminoácidos, cuando se rompen, me van a dar acetato. Y ese acetato me va a terminar dando energía a través del ciclo de Krebs. Lo mismo los lípidos. Y también a la inversa, nosotros podemos usar estos acetatos para fabricar ya sea nuevos aminoácidos, siempre y cuando no sean los esenciales, ¿no? Entonces podemos usar esto para fabricar nuevos aminoácidos o también para fabricar nuevos ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, por eso
si nosotros comemos, por ejemplo, un exceso de proteínas, pongámosle, coman exceso de proteínas, igual esta vía metabólica va a participar. Y como el cuerpo en ese momento no necesita aminoácidos porque los tiene todos, y le estamos metiendo el exceso, entonces lo que hace el cuerpo es usar esos aminoácidos para darme acetato. Ese acetato va a entrar en esta vía metabólica y si nos está sobrando también, lo va a mandar a esta otra de aquí abajo para convertirlo en grasas. ¿Ya? Por eso también engordamos si comemos mucha proteína. ¿Ya? Es importante entonces aclarar ese hecho porque la gente cree que solamente engorda cuando come mucha grasa. ¿Ya? Ya hemos visto cuando hablamos de carbohidratos que los carbohidratos en realidad son los que más nos hacen subir de peso. ¿Ya? Pero ahora están viendo también las proteínas, ¿ya? Siempre y cuando coma en exceso. ¿Ya? Bien. Ahora, el problema de estas vías metabólicas y por qué el cuerpo prefiere la primera, la glucosa, tiene que ver con los metabolitos tóxicos que se producen en estas reacciones químicas. ¿Ya? En las tres reacciones químicas hay metabolitos tóxicos. Cuando solamente la glucosa, el metabolito tóxico que obtengo es el dióxido de carbono. Cuando se usan las proteínas, los aminoácidos como fuente de energía, es el amoníaco, es el NH4 que ven ahí. Y cuando se usan los lípidos, son las cetonas. Esas tres moléculas son tóxicas para el cuerpo. ¿Ya? Ahora, el dióxido de carbono es el más fácil de eliminar del cuerpo. Por eso esa vía metabólica es la más eficiente, como pueden ver, para poder obtener energía, mantenernos vivos, y con un metabolito tóxico que es muy fácil de eliminar, ¿no? El dióxido de carbono lo vamos a eliminar fácilmente a través de la respiración. ¿Ya? Ahora, el amoníaco es difícil de eliminar por el cuerpo. En realidad, el cuerpo no puede eliminar amoníaco. No tiene cómo sacarlo del cuerpo. Para eso lo que hace es llevarlo al hígado y el hígado lo transforma en urea. ¿Ya? Eso aquí les he mostrado. Sale a la sangre, se va al hígado, lo convierte en urea, esa urea vuelve a salir a la sangre y de ahí se va al riñón para ser botado en la orina. ¿Ya? Entonces, para botar ese producto metabólico de los aminoácidos, que sería el amoníaco, esta molécula tiene que pasar por hígado y luego irse al riñón. ¿Ya? Y a los pacientes que tienen problemas hepáticos, como la cirrosis hepática, por ejemplo, ¿ya? El problema de ellos es que acumulan mucho amoníaco, ya como procesan amoníaco y el hígado es encargado de procesar esto, pero si está mal el hígado, no lo puede procesar. Entonces, los pacientes con problemas hepáticos crónicos, como la cirrosis, fallecen por una intoxicación por amoníaco en realidad, porque no pueden procesarlo. Y ese amoníaco daña luego a los riñones, corazón, cerebro, etcétera, y es lo que produce la muerte en un paciente con cirrosis, el amoníaco. Bien, el riñón, cuando falla, va a acumular la urea. Acuérdense que el amoníaco se convierte en urea. Entonces, para poder botar esa urea que estamos produciendo todo el tiempo, necesitamos también que el riñón funcione. Si el riñón está fallando, no vamos a poder botar la urea. ¿Ya? Y si no podemos botar la urea, se acumula en el cuerpo y eso va a causar bastante daño al organismo. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es del amoníaco, por eso es mejor la otra vía. Como ven, es un poquito más complejo de eliminar moléculas. Cuando usamos las grasas, son las cetonas. Las cetonas las eliminamos bien por el riñón y la orina y también el hígado puede usarlas para fabricar moléculas de glucosa. El problema es que es muy lento. Se tiene una capacidad para eliminarlo buena, pero su proceso de eliminación es lento, suele tardar varios días.
Por lo tanto, si una persona consumiese solamente grasas, ¿ya? Y no usase las otras vías metabólicas por un motivo X, acumularía muchas cetonas. Y las cetonas también son tóxicas, pueden producir lo que es cetoacidosis diabética. Y eso, bueno, el paciente diabético, perdón, puede producir cetoacidosis. Y eso puede causar la muerte de los pacientes por la acumulación de las cetonas. ¿Ya? Entonces, por eso esta vía metabólica también no es tan eficiente. ¿Ya? Por eso el cuerpo prefiere la primera vía. Pero sí se puede usar en circunstancias de emergencia. Bien, a ver, preguntas. Dice, ¿un paciente con hepatitis A puede tener consecuencias por acumulación del amoníaco? Bien, sí nos interesa si es A, B, C o cualquier otro tipo de hepatitis. Ya las hepatitis pueden ser agudas, crónicas, y entre las agudas hay una forma que es la hepatitis fulminante, que se puede presentar tanto en la A como en la B como en la C. ¿Ya? La hepatitis fulminante es cuando ha habido un daño masivo al hígado y todas las células prácticamente, o la mayor parte de las células hepáticas, han entrado en falla, están dañadas o están muertas. Lo cual va a hacer que, por lo tanto, ese hígado deje de funcionar y empiece a acumular grandes cantidades de justamente amoníaco. ¿Ya? No solamente es, también otras sustancias que son tóxicas como las bilirrubinas, pero el amoníaco y las bilirrubinas son las que se van a ir acumulando y es lo que va a causar la muerte en un paciente con hepatitis fulminante. Ahora, si está en una hepatitis aguda no fulminante, ya va a evolucionar normal, porque en ese caso su hígado, si bien está dañado, tiene células que todavía están haciendo el trabajo de transformación de amoníaco en urea. ¿Ya? Entonces, todo dependería de la gravedad de la hepatitis que está teniendo el paciente. ¿Problema hepático cuando está funcionando el hígado mal? Sí, se refiere a eso, ¿no? Puede ser por muchas causas, hepatitis viral, como mencionó su compañera, pero también puede ser química, puede ser también una hepatitis tóxica, medicamentosa, bueno, muchas cosas pueden generar daño al hígado, ¿no? Abscesos hepáticos, traumas en el hígado, etcétera. ¿Ya? A eso se refiere con falla hepática o problema hepático. Bien, ¿alguna otra pregunta? Vi que están levantando por ahí la mano. ¿Preguntas? No hay. Bien, entonces, como han visto, las vías metabólicas están conectadas de esa manera. ¿Ya? En este mismo mapa metabólico entendemos por qué es importante el oxígeno. Como ven, el oxígeno es necesario para que esta vía metabólica que estamos hablando, que es la más importante o la más usada por el cuerpo, como pueden ver, consume oxígeno. ¿Ya? Por ese motivo también, si nos falta oxígeno, podemos morir. Ahora, ¿por qué morimos en realidad? En realidad, el cerebro es el problema. ¿Ya? El cerebro, si bien puede usar también para sobrevivir proteínas y puede usar también grasas para poder sobrevivir, ¿ya? Es muy sensible y le cuesta procesar lo que son las grasas y las proteínas, ¿ya? Entonces no trabajan rápido, en otras palabras. Realmente el cerebro depende más de la glucosa y cuando se acaba la glucosa, va a depender de la glucosa que bote el hígado al transformar las grasas en glucosa. Ya. Ahora, aun si pudiésemos hacer estas vías metabólicas para sobrevivir en la que no se necesita oxígeno, forzosamente necesitamos oxígeno para la parte del acetato. ¿Ya? Por lo tanto, si nos falta oxígeno, no podemos obtener energía. Y por eso terminamos muriendo cuando se acumula, pero cuando falta el oxígeno, ¿no? En trastornos respiratorios. Bien. Entonces sería en cuanto a la conexión de lo que son las vías metabólicas. ¿Ya? En esto yo creo que no le han tenido problema para entender de esta partecita ya de cómo entran las moléculas, cómo el intestino se obtienen las moléculas básicas y pasan a la sangre.
Sin embargo, hay una molécula que es importante hablar un poquito. Ya lo que son los ácidos grasos, los lípidos, las grasas del cuerpo. Ya, los ácidos grasos, o las grasas del cuerpo, ya cuando ingresan los alimentos en el intestino, se desarma y me dan los ácidos grasos. El problema es que estos no pueden quedar libres en el intestino, ¿ya? Perdón, no en el intestino, en la sangre. Porque si quedasen las grasas libres en la sangre, se empezarían a juntar y formarían burbujas o amontonamientos de grasa, lo que taparía las arterias. Entonces, lo que hace el cuerpo es colocarlo en una proteína transportadora, que es lo que se le llama el kilomicrón. Entonces, el kilomicrón, fíjense, no es una grasa, es una proteína. Yo les aclaro esto porque estas moléculas que les voy a mostrar, en muchos lados las hablan como si fuesen moléculas de grasa, las confunden. Entonces, no es lo mismo decir, tengo un camión y cemento que cargar en el camión. Son dos cosas diferentes. Uno es el transportador y es lo que se va a transportar. Y es lo mismo acá. El kilomicrón es el transportador. Es como el camión, si ustedes quieren, que va a transportar la grasa. No son lo mismo. ¿Ya? Ahora, estos kilomicrones, que son proteínas, van a salir primero a la linfa y de ahí descienden a la sangre. Como son proteínas, pueden circular en la sangre. ¿Ya? Su función de los kilomicrones es simplemente transportar los ácidos grasos hacia el hígado. Bien, en el hígado, los kilomicrones van a dejar sus ácidos grasos y a partir de ahí, dependiendo de las necesidades del cuerpo, van a pasar varias cosas, ¿no? Uno, como que lo usemos para convertirlo en glucosa, ¿ya? Lo otro, para fabricar algún lípido específico que necesitamos. Y por último, si es que no lo vamos a usar en alguna de estas funciones, tenemos que llevarlo a guardar, ¿no? Y las grasas no pueden guardarse mucho tiempo en el hígado, porque el hígado también se daña, se acumula mucha cantidad de grasa. Entonces tiene que llevarlo a un tejido que está adaptado para almacenar grasa, que son los adipocitos, nuestra grasa del cuerpo. Pero para eso, lo que hace la célula hepática es colocar esos ácidos grasos en otra proteína transportadora, ¿ya? No solo en proteína, no es grasa, transportadora, llamada LDL, que eso es una sigla del inglés, ¿ya? Que significa lipoproteína de baja densidad. ¿Ya? En inglés es low density lipoprotein, ¿ya? O sea, lipoproteína de baja densidad, es la LDL. Y es la proteína transportadora de los lípidos desde el hígado hacia donde se necesite. ¿Ya? Entonces, el hígado bota ese LDL hacia la sangre y de la sangre va a ir dejando sus grasas en los adipocitos, que serían eso que vemos ahí. Esta zona serían los adipocitos. ¿Ya? Entonces el LDL va dejando sus ácidos grasos en los adipocitos y los adipocitos, que son nuestras células de la grasa, ya van juntándolos para formar triacilgliceroles y así lo tiene guardado ahí hasta que lo necesitemos. También nuestras células, por eso ven que hay esta línea hacia acá, hacia la célula, porque también nuestras células pueden usar las grasas que les va dejando esta proteína. Ahora, la IDL en realidad es la misma proteína. Ya aquí también se confunden, no son diferentes, es la misma. Simplemente que la LDL, como ha ido perdiendo ácidos grasos, ha ido reduciendo. Es como decir, tengo el camión lleno, que sería el LDL, y un camión con la mitad de la carga, que sería IDL. ¿No? ¿Y por qué está con la mitad de la carga? Porque ha ido dejando tanto en las células de adipocitos como en nuestras células del cuerpo. Y luego, por el mismo motivo, se transforma en VLDL, que eso es lipoproteína de muy baja densidad. Y DL, por si acaso, es lipoproteína de densidad intermedia. Entonces, podemos decir que LDL es como un camión lleno, el IDL como si estuviese a la mitad y el VLDL cuando se dice ya con lo último que tiene mercadería, ¿no? Entonces, los tres
son la misma molécula, solamente que se ha transformado conforme va dejando los ácidos grasos en los adipocitos. ¿Ya? Entonces sería su función de estas 3 moléculas. Luego, la última molécula sería lo que es la HDL. La HDL es la molécula que hace lo mismo, pero al revés. Como ven, de los ácidos grasos de los adipocitos, ya que son los que fabrican la HDL, estos botan a la sangre y de la sangre esa HDL va a moverse dejando grasas en el hígado y en las células, dependiendo de las necesidades del cuerpo, ¿ya? De tal manera que deja grasas. Ahora, cuando alguna vez hagan un laboratorio o alguna vez vean que alguien se hace un laboratorio de sangre y nosotros le pedimos una prueba que se llama lipidograma, que es cuando pedimos sobre las grasas, colesterol, triglicéridos, etc. En ese reporte viene la cantidad de triglicéridos, la cantidad de colesterol y vienen estas que menciona acá, LDL, VLDL, HL, como mínimo, algunos te traen kilomicrones y DL. ¿Ya? Y ahí te van a decir que lo que es la LDL a la VLDL es el colesterol malo, te dicen, y el HDL es el colesterol bueno. Y ahí está el primer error. Lo que decía, son proteínas transportadas, son como camiones que llevan lípidos. No siempre llevan colesterol. Pueden llevar diferentes tipos de grasas. A veces tendrán colesterol, a veces no. Por lo tanto, no podemos decir es el colesterol bueno o es el colesterol malo, porque no hay eso. Ya simplemente son estas proteínas que están aumentadas o disminuidas. Y ahora, esto, lo que dicen malo o bueno, se asocia porque hay estudios de los 80 que dicen que cuando estos valores de los 3 que están acá arriba están aumentados, hay más riesgo de que el paciente sufra infartos cardíacos o patologías de este tipo. En cambio, cuando es la HDL, la probabilidad de que esto pase es menor. ¿Ya? Y eso se debe fácilmente a entender qué es lo que pasa. Si yo tengo muchas grasas que como en la dieta, o porque muchos azúcares, todo, que están convirtiendo en grasas, o el hígado está procesando muchas grasas, estas obviamente van a estar aumentadas. Y nuestras células de la grasa, que son las que reciben estos depósitos, ya no están tampoco de golpe preparadas a recibir grandes cantidades, sino se van adaptando de a poco. Por lo tanto, esto va a estar circulando en la sangre como sobrando. Y si le sobra, va a empezar a dejar la grasa donde no debe, como que son las paredes de las arterias. ¿Ya? Y por eso se convierten en moléculas que suelen ser peligrosas y están aumentadas. En cambio, la HDL se la considera la buena porque esta, se dan cuenta, es la que recoge. Entonces, esta, si pilla grasas por ahí en el camino, las va a ir recogiendo y las va llevando al hígado. Por eso dicen que es la buena. ¿Ya? Pero se refiere a estas lipoproteínas, ya está entendiendo que no es colesterol. Bien, se me está acabando el tiempo, entonces. Nuestra siguiente reunión sería el miércoles. Así aclaramos las últimas dudas antes del examen, que es el jueves. Ya, si tienen alguna otra pregunta más, escríbanla en el Classroom para que se las responda el miércoles. ¿Ya? O ahí mismo, dependiendo del tiempo. ¿Ya? Bien. Han estado muy callados. Hoy día solamente 2 preguntaron. Yo creo que es porque es lunes. Bien. Nos vemos mañana. Bueno, perdón. Nos vemos el miércoles. ¿Ya? Vayan estudiando, vayan preparándose. No dejen que todo les pise a última hora, porque después están arrepintiendo. ¿Ya? El día de su examen, tomen medidas, prevean su internet, vean que estén bien sus datos, su señal esté buena, etcétera. ¿Ya? Para que no tengan problemas. ¿Ya? Bien, nos vemos entonces, se cuidan. Chao, chao.